Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. Ante la grave crisis que sufre Mozambique, el presidente de la Conferencia Episcopal del país afirma que no será posible una solución mientras la guerra continúe, y Vladimir Putin amenaza con conquistar más territorios en Ucrania si falla la diplomacia, y anuncia entrada en servicio del misil hipersónico Oresnik. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV participa en el concierto navideño de los alumnos de la Escuela Pontificia Sexto de Castel Gandolfo y anima a ver la presencia de Dios, sobre todo en los más pequeños. El proprefecto del Dicasterio para la Evangelización visita a la comunidad filipina de Abu Dhabi, la más numerosa del vicariato. El obispo de Albacete peregrina a Roma con un grupo de reclusos y voluntarios de la pastoral penitenciaria. La Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla acoge la sexta jornada de Mariología para reflexionar sobre la figura de la Virgen a la luz del pensamiento de Benedicto XVI. La Comisión Europea ha propuesto rectificar el veto a la venta de coches nuevos que emitan CO2 fijado para 2035 y flexibilizar su fabricación. La administración de Donald Trump amplía la prohibición de viaje a Estados Unidos y afecta ya a 39 países y a la autoridad palestina. En España, el Tribunal Supremo ordena ejecutar la sentencia contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El presidente del Gobierno de España se compromete a crear con la Comunidad Valenciana una comisión para la recuperación trasladana del año pasado. Y en deportes, el Barça, el Deportivo de La Coruña, el Valencia, la Real Sociedad y el Elche se clasifican para octavos de final de la Copa del Rey. Mozambique continúa sufriendo la violencia de grupos yihadistas y la población sigue sumergida en una grave crisis humanitaria. En medio de esta situación, el presidente de la Conferencia Episcopal del país y arzobispo de Nampula, Monseñor Ignacio Sor, ha comentado que la solución está en el desarrollo, pero añade que esto será imposible mientras la guerra continúe. Monseñor Saure ha acompañado al secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, en la visita que ha realizado este mes a Mozambique. Y cerca de la localidad de Pemba ha visitado a las comunidades de desplazados por el conflicto yihadista que siembra miedo y destrucción en el norte del país africano desde el año 2017. Como ha indicado el prelado, como consecuencia, hay personas que lo han perdido todo. Desde la provincia norteña de Cabo Delgado, fronteriza con Tanzania, el conflicto se ha desplazado gradualmente hacia el sur, afectando gravemente a la provincia de Nampula en las últimas semanas. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, más de 100.000 personas han huido de sus hogares en las últimas semanas, lo que eleva el número de desplazados a más de 330.000 solo en los últimos 4 meses. Tal como ha comentado el presidente de la Conferencia Episcopal de Mozambique, la visita del cardenal Parolin ha sido recibida en la nación con gran esperanza y les ha transmitido el apoyo y cercanía del Santo Padre. Por otro lado, el arzobispo de Nampula ha explicado que las autoridades mozambiqueñas están intentando ayudar a los desplazados en el norte del país, pero lamenta que las necesidades superan con creces sus capacidades. Mientras la Iglesia, en particular la Diócesis del Norte, la Diócesis de Pemba y la Archidiócesis de Nampula, se están movilizando para ayudar a los desplazados por la guerra, sobre todo a través de Cáritas. Monseñor Saure agrega que además hay familias cristianas que han acogido a varias personas en sus hogares.
Cambiamos de tema. Rusia ha enrudecido su discurso sobre la guerra en Ucrania mientras exhibe nuevos avances en armamento estratégico. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha advertido de que si fracasan las negociaciones de paz con el país vecino y sus aliados occidentales, su ejército conquistará por la fuerza segura todos los territorios ucranianos que el régimen ruso reclama, incluidas las 4 regiones anexionadas y una ampliación de la llamada Franja de Seguridad en zonas fronterizas como Kharkov, Dnipropetrovsk y Sumy. Putin presenta también estas exigencias como condición para una salida diplomática, pero mantiene, eso sí, la opción militar abierta en caso de que las conversaciones se estanquen. En paralelo a estas advertencias, el presidente de Rusia ha anunciado la próxima entrada en servicio del misil hipersónico Oresnik, un sistema que el régimen ruso describe como capaz de superar defensas antimisiles y reforzar la capacidad de disuasión nuclear rusa. Putin encuadra este desarrollo en la modernización de las Fuerzas Armadas y lo vincula a lo que considera una creciente presión militar de la OTAN en el este de Europa. Analistas occidentales ven en este doble mensaje amenazas de conquista territorial y presentación de nuevos misiles estratégicos, un intento de aumentar la presión sobre Ucrania y sus socios en la mesa de negociación. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV, durante la audiencia general que ha presidido esta mañana en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, ha reflexionado en su catequesis sobre la resurrección de Cristo y los desafíos del mundo actual. En concreto, el Santo Padre se ha centrado en la Pascua como destino del corazón inquieto. El pontífice ha indicado que Jesús crucificado y resucitado nos hace una promesa y asegura que el corazón que lo busca no quedará desilusionado. Su santidad apunta que su palabra nos ayuda a entender que en medio de los compromisos de cada día, con alto riesgo de dispersión, desesperación o de falta de sentido, estamos invitados a volver a lo esencial de nuestra existencia. Asimismo, el sucesor de Pedro señala que el Señor nos recuerda que no somos máquinas, sino hombres y mujeres con un corazón, y que esta es la síntesis de nuestros pensamientos, sentimientos y afectos. Y citando el Evangelio, el Papa recuerda que allí donde esté tu tesoro estará también tu corazón. Por ello, citando a San Agustín como habitualmente, ha realizado esta petición en su saludo a los peregrinos de lengua española. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que nos enseñe a decir con San Agustín: nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto, hace que descanse en ti. Y con ese deseo, entremos en el dinamismo del amor para el que fuimos creados, caminando hacia Cristo, la esperanza que no defrauda. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. En este contexto, el Santo Padre ha comentado que, de este modo, la vida del resucitado guía el corazón inquieto a la fuente del gozo que no termina ni decepciona, el amor, el Dios amor. Finalmente, el pontífice ha precisado que a él se llega amando al hermano de carne y hueso, en cuyo rostro encontramos a Cristo mismo. Por otro lado, el Papa León participó ayer por la tarde en el concierto navideño de los alumnos de la Escuela Pontificia Pablo VI de Castel Gandolfo. Al finalizar, dirigió un saludo improvisado a todos los participantes, subrayando que Dios ha querido comunicarnos a todos el don del amor. Y subrayó también que esto es la Navidad. Además, exhortó a ver la presencia de Dios, sobre todo en los más pequeños. La Escuela Pontificia Pablo VI de Castel Gandolfo es una escuela primaria concertada, católica y se encuentra a 700 metros de Villa Barberini. Su construcción fue promovida por el Papa Pablo VI como un regalo a la población local y fue el mismo pontífice quien la inauguró el 12 de septiembre de 1968. Viajamos ahora hasta los Emiratos Árabes Unidos. El proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, el cardenal Luis Antonio Tagle, celebra hoy una misa en Abu Dhabi. Desde ayer el purpurado se está encontrando con los miembros de la comunidad filipina para conocer más de cerca su realidad, así como la vida del vicariato.
El cardenal Tagle también presidió ayer en Dubái una misa con la comunidad filipina de este territorio dentro de la celebración del Simbang Gabi, que significa adoración nocturna. Se trata de una tradición muy arraigada en el pueblo filipino que consiste en una serie de misas antes de Navidad. Con esta ocasión, el vicario apostólico de Arabia del Sur, Monseñor Paolo Martinelli, ha indicado que la comunidad filipina es la más numerosa del vicariato, comprendiendo las zonas de Omán, Emiratos Árabes Unidos y Yemen. Y en otro orden de cosas les contamos que en la India los cristianos de la etnia Romei ya cuentan con la palabra de Dios en su propia lengua, una de los casi 1.600 que se hablan en el gran subcontinente. Los Romei viven en el estado de Manipur, en el noreste de la India, y tienen sus raíces étnicas en Tailandia y en el Tíbet. Para la comunidad católica de esta etnia es un hito histórico esta Biblia en su propia lengua. Con ocasión de la presentación de esta Biblia, el arzobispo emérito de Impal, Monseñor Dominique Lumon, ha presidido una Eucaristía en el centro de retiros Koupong Tenkongyang. Miles de fieles se reunieron para celebrar este acontecimiento, que fue precedido el día anterior por una procesión y la adoración eucarística, y en la procesión se llevó el ejemplar de esta Biblia junto al Señor Eucaristía, simbolizando el vínculo inseparable entre la palabra de Dios y la Eucaristía. Noticias de la Iglesia en España. La diócesis de Albacete ha informado de que su obispo, Monseñor Ángel Román, se encuentra desde el fin de semana acompañando a un grupo de presos de la Torrecica y del centro penitenciario de Estremera. También ha viajado con ellos un grupo de voluntarios de la pastoral penitenciaria de la diócesis. Juntos han participado en el jubileo dedicado a los reclusos que se ha celebrado este fin de semana. Ayer el obispo de Albacete y esta delegación diocesana peregrinaron a Asís, siguiendo las huellas de San Francisco. Allí Monseñor Román presidió una Eucaristía. Desde la diócesis han compartido así algunas de las impresiones de esta peregrinación. Y está siendo un tiempo impresionante de comunión y de alegría. Vamos a escuchar el testimonio ahora de Roberto, que nos habla cómo está viviendo esta peregrinación. Muy bien, hombre, muy alegre y una cosa única. Y ahora también nos lo dice Claudia. Bueno, pues para mí está siendo un regalo el poder disfrutar con las personas privadas de libertad, con los capellanes, con los voluntarios y vivir pues esa esperanza, ¿no?, que repartimos también dentro de prisión, pues también vivirla fuera. Víctor. Pues no hacemos turismo, lo que hacemos es una peregrinación interior hacia el encuentro con Cristo, compartimos que Cristo nos está liberando de nuestras cadenas, de nuestras prisiones. Es una experiencia preciosa de comunión también entre nosotros, entre todos, la verdad que es maravilloso. Miguel. Qué alegría el ver cómo Jesús cura nuestras heridas con esta comunidad que hemos formado, con hermanos, capellanes, pues es la alegría de estar con Él y estar a su lado. Y esta mañana han participado en la audiencia general que ha presidido el Papa León en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Además de saludar al Santo Padre, han querido entregarle como obsequio la típica navaja de producción artesanal de la ciudad de Albacete. Nos trasladamos a Andalucía. La Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla acoge hoy la celebración de la 6ª Jornada de Mariología, organizada por las cátedras de Mariología y Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. El tema central de esta edición es la Mariología de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, ofreciendo una reflexión teológica sobre la figura de María a la luz del pensamiento del teólogo y pontífice alemán. A lo largo de la mañana se han abordado diversos aspectos marianos presentes en su obra y magisterio, especialmente vinculados a la belleza, la esperanza cristiana y la importancia de María en el pensamiento teológico contemporáneo. Entre los ponentes han estado el presidente decano de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla y director de la cátedra J. Ratzinger, Benedicto XVI, el padre Manuel Palma, así como el vicepresidente de la Facultad de Teología y director de la cátedra de Mariología, el padre Álvaro Román. Y ya por la tarde también intervendrán el director de estudios del Centro Académico San Bartolomé de Cádiz, Miguel Ángel García. Y la Archidiócesis de Valencia ha anunciado que clausurará el año jubilar el próximo domingo, día 28 de diciembre. Con esta ocasión, el arzobispo de esta sede, Monseñor Enrique Benavent, ha invitado a participar en la Eucaristía que se va a celebrar en la Catedral de Valencia a las 6 de la tarde.
El prelado ha indicado que al llegar al fin de este año santo, el corazón de su iglesia se siente lleno de gratitud al Señor por las experiencias vividas y las gracias que se han derramado sobre el pueblo de Dios que camina en Valencia hacia Cristo. Con este deseo de dar gracias de Dios, añade Monseñor Benavent, invita a participar en esta celebración de clausura, de manera que al finalizar el año, subraya, sean capaces de vivir y confesar así a Jesucristo. El arzobispo de Valencia asegura que solo en él podemos poner nuestras esperanzas. Información internacional. La Comisión Europea ha propuesto rectificar el veto a la venta de coches nuevos que emitan CO2, fijado en un primer momento para 2035, en el marco de un paquete de medidas para aliviar a la industria del automóvil ante la ralentización de la demanda de eléctricos, la creciente competencia de China y los aranceles de los Estados Unidos. El Ejecutivo Comunitario ha planteado hoy que se flexibilicen los objetivos de emisiones de modo que hasta un 10% del volumen del CO2 conjunto de las flotas nuevas de cada fabricante en 2035 pueda compensarse mediante reducciones previas en la cadena de valor. Para acceder a ese margen de flexibilidad, los fabricantes tendrán que ganar créditos que obtendrán mediante el uso de acero bajo en carbono producido en Europa y del empleo de biocombustibles y de combustibles sintéticos. Bruselas también avala que los híbridos enchufables y los eléctricos con motor de combustión como generador se puedan seguir comercializando a partir del año 2035. La rectificación que aún deberán negociar el Parlamento Europeo y los Estados miembros con el Consejo de la Unión Europea se alinea con las demandas de la industria del motor y con las pretensiones de países como Alemania o Italia, pero se aleja de la posición de España que aboga por mantener el veto en 2035. Nos vamos a Estados Unidos para contarles que la administración de Donald Trump ha ampliado de forma significativa las restricciones de viaje al país norteamericano y ha incorporado 5 naciones más a la lista de veto total. Se trata de Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur y Siria. Además, se extienden esta prohibición completa a quienes viajen con documentos emitidos por la Autoridad Palestina. Asimismo, se imponen nuevas restricciones parciales a otros 15 países, afectando tanto a quienes quieren viajar como visitantes, como a quienes desean emigrar, aunque se mantienen excepciones para aquellos que ya tienen visado válido, residentes permanentes legales y ciertos tipos de visados específicos, así como casos de interés nacional para Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos justifica la medida alegando problemas de corrupción, documentos poco fiables, antecedentes penales incompletos, elevadas tasas de permanencia irregular y falta de cooperación de algunos países para aceptar a las personas deportadas, además de razones de seguridad nacional, política exterior y control migratorio. Organizaciones de derechos humanos y defensores de inmigrantes critican la decisión, denunciando que se usa la seguridad como pretexto para excluir de forma generalizada a personas según su país de origen y alertan del impacto sobre afganos que colaboraron con Estados Unidos y sobre quienes ya tenían vías especiales de migración. Pasamos a hablarles del conflicto armado entre los ejércitos de Tailandia y Camboya en la frontera común. Allí hay 52 muertos, superando las 50 víctimas mortales del episodio de violencia registrado en julio. Entre los sentenciados, según el Comando de Operaciones de Seguridad Interna tailandés, han fallecido 19 soldados y 16 civiles, mientras que Camboya cifra en 17 los civiles muertos, entre ellos un niño, sin detallar bajas militares. Ambos países se acusan mutuamente de intensificar los ataques y de librar también una guerra de información con Tailandia, denunciando el uso de aviones F-16 y asegurando que Camboya sufre más de 500 bajas, dato que el país vecino niega. La nueva oleada de enfrentamientos comenzó el 7 de diciembre y se prolonga ya más de 10 días y ha reavivado la intervención mediadora de Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump presume de haber facilitado un alto el fuego en julio, aunque sus intentos recientes no han logrado frenar esa escalada, mientras el primer ministro tailandés sostiene que su país nunca dispara primero. Volvemos a América. El Tribunal Supremo de Brasil ha condenado por unanimidad a 5 de 6 acusados en el segundo grupo de la trama de intento de golpe de Estado liderada por el expresidente Jair Bolsonaro entre 2022 y 2023, con penas de entre 8 años y medio y 26 años y medio de prisión.
A la condena se añade la suspensión de derechos políticos por 8 años y una multa conjunta de unos 4.600.000 euros por daño moral colectivo. Entre los sentenciados destaca el general retirado Mario Fernández, con la pena máxima por su rol como secretario ejecutivo de la presidencia. Los cargos incluyen intento de abolición violenta del Estado democrático, golpe de Estado, organización criminal armada, daños agravados y deterioro del patrimonio. Es un proceso que aglutina más de 1.700 acciones penales y ha resultado en 810 condenas hasta ahora, con 346 investigaciones pendientes. La jueza Carmen Lucía resaltó la respuesta inédita del Supremo contra agresiones a la democracia, mientras un proyecto de ley en debate busca reducir penas como la de Bolsonaro, que tiene una pena de 27 años, aunque enfrenta ajustes para evitar beneficiar otros delitos no relacionados. Y les contamos ahora que el Reino Unido se va a reincorporar al programa europeo de intercambio estudiantil Erasmus a partir del año 2027, tras haberlo abandonado en 2021 como consecuencia del Brexit. Esta decisión se enmarca en el esfuerzo por restablecer lazos con la Unión Europea del gobierno de Keir Starmer. Así, estudiantes, personal educativo, juvenil y deportivo británicos podrán acceder nuevamente a oportunidades de movilidad en la Unión Europea, con una contribución inicial del Reino Unido de 570 millones de libras para el curso 2027-2028, que incluye un descuento del 30% respecto a las condiciones estándar. Información nacional. Los magistrados del Tribunal Supremo que condenaron al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelar secretos de Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, han ordenado ejecutar el fallo. García Ortiz fue condenado a 2 años de inhabilitación como fiscal general del Estado y al pago de una multa de 7.200 euros y de una indemnización de 10.000 euros a González Amador. El exfiscal general renunció el 24 de noviembre, 4 días después de conocerse el fallo, que se adelantó sin la sentencia por miedo a las filtraciones, y quedó cesado formalmente el pasado 9 de diciembre. Su sucesora, Teresa Peramato, fiscal experta en la lucha contra la violencia doméstica, ya ha tomado posesión del cargo. Mientras tanto, el rey don Felipe VI ha dado la bienvenida a la nueva promoción de fiscales, recordándoles que deberán guiarse en su nueva tarea por la ética profesional y el Estado de Derecho. Así se ha pronunciado el jefe de Estado en la entrega de despachos a los fiscales de la 63 promoción. El monarca ha instado a los presentes a recordar siempre los principios constitucionales que los guían, soportan y sustentan en sus decisiones. Su trabajo, ha subrayado, tendrá un impacto real en la sociedad y exigirá de ellos gran sensibilidad, gran prudencia, ética profesional y un hondo compromiso de servicio público. Don Felipe VI ha afirmado que se trata de un compromiso con los ciudadanos y con el Estado de Derecho. Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aceptado la propuesta del presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, de crear una comisión mixta sobre la Dana. Así lo ha anunciado Pérez Llorca en una rueda de prensa tras haber sido recibido por primera vez por el presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa con motivo de su reciente toma de posesión del cargo en sustitución de Carlos Mazón. El nuevo presidente valenciano ha presentado a Sánchez un plan con 100 acciones que recoge reivindicaciones históricas de esta comunidad y necesidades surgidas en los últimos tiempos, especialmente después de la gota fría del 29 de octubre de 2024. Y los nacimientos han registrado un ligero repunte en los 10 primeros meses de este año, en los que han nacido 2.738 niños más. Concretamente, en octubre nacieron 29.079 niños. Son 791 más que en el mismo mes del año 2024. España lleva ya 4 años sin superar los 30.000 nacimientos en un mes. Según la estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística, del total de nacimientos, casi 129.790 han sido niñas y más de 137.000 niños. Por comunidades autónomas, donde más ha aumentado los nacimientos ha sido en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, País Vasco y Aragón. Respecto a las defunciones, entre enero y octubre fallecieron en España más de 366.900 personas. Es un 2,7% más que
que en el mismo periodo del año pasado, según la estimación del INE. Por comunidades autónomas, los mayores incrementos en el número de muertes se han registrado en Ceuta, con un 19,1 más de fallecimientos, y Melilla, con un aumento del 13%. La cifra de fallecidos ha aumentado en todas las demás comunidades, salvo en La Rioja, donde ha bajado casi un 3%, y Navarra, con un descenso del 1,3%. Información deportiva. Les hablamos de fútbol. Ayer se disputaron varios encuentros de 16avos de final. Entre ellos, el Fútbol Club Barcelona se impuso por 0-2 al Deportivo Guadalajara en el Pedro Escartín, gracias a los goles de Andreas Christensen y Marcus Rashford, en un partido en el que los alcarreños plantaron cara y consiguieron mantener el marcador a 0 hasta el minuto 76. Además, el Deportivo de La Coruña eliminó al Mallorca por 1-0 y se clasifica para octavos. El Valencia venció al Sporting de Gijón por 0-2 y la Real Sociedad y el Elche tuvieron que emplearse a fondo para vencer al Eldense y al Eibar respectivamente. Además, hoy se disputan otros 7 partidos de 16avos en los que debutarán en Copa tanto el Real Madrid a las 9 de la noche como el Atlético de Madrid a las 7 de la tarde, con sus enfrentamientos ante el Talavera de la Reina y el Atlético Baleares respectivamente. La jornada la abre el partido entre el Cultural y Deportiva Leonesa y el Levante a las 6 de la tarde. A las 7, además del Atlético de Madrid, hay otros 3 equipos. El Albacete Balompié contra el Celta de Vigo, el Racing Club contra el Villarreal y el Huesca contra el Osasuna. Además, ya a las 9 de la noche, el Deportivo Alavés se enfrenta al Sevilla en el único partido entre equipos de Primera División. Noticias autonómicas. La deuda de Castilla y León baja al 18,7% del Producto Interior Bruto, por debajo de la deuda de cada autonomía española. Nos lo va a contar nuestro corresponsal en Castilla y León, José Domingo Setién. Buenas tardes. Buenas tardes. Según datos facilitados por el Banco de España, este nivel de endeudamiento se sitúa 1,7 puntos porcentuales por debajo de la media autonómica. Castilla y León ha cerrado el tercer trimestre del 2025 con una deuda de 14.523 millones de euros, lo que supone una reducción interanual de 4 décimas, circunstancia que ha sido uno de los factores valorados positivamente por la agencia Moody's, que el pasado mes de septiembre mejoró la calificación crediticia de Castilla y León hasta A3, la máxima nota posible para las comunidades de régimen común. Finalmente, el Ministerio de Hacienda ha confirmado que Castilla y León respetó en 2024 los límites de endeudamiento establecidos. Cambiamos de tema. El alcalde de Montemayor de Pinilla, en Valladolid, Noel Serna, un pequeño municipio de 830 habitantes, deja el PSOE harto de los casos de corrupción y acoso sexual que está sufriendo su partido en los últimos tiempos, y ha explicado que lo sucedido con Javier Izquierdo, senador y miembro de la Ejecutiva Federal, fue para él la gota que colmó el vaso. Curiosamente, hay que decir que Serna es un edil que gobierna con mayoría absoluta en su pequeña localidad, pero ha manifestado que, teniendo claro que desde hace tiempo que si todos estos problemas persistían iba a tomar esta decisión de baja voluntaria, lo ha hecho. Noel es militante desde hace 10 años y le ha parecido raro que nadie en su partido en otro lugar haya tomado una decisión similar a la suya y volver a su actividad profesional, en este caso en una granja de pollos. Y la Junta de Castilla y León reclamará al Gobierno de España 14 millones de euros por el coste que ha supuesto para el sistema sanitario de la comunidad los 4 días de huelga que han hecho los médicos. Cuéntanos, José Domingo. Así es, lo anunció el presidente del Ejecutivo Autonómico al clausurar la Junta Directiva del PP en Ávila. Mañueco considera que esta huelga, en contra de la reforma del Estatuto Marco que impulsa el Ministerio, ha causado unos daños importantes para la sanidad regional, que en 4 días en Castilla y León se hayan suspendido 1.200 intervenciones quirúrgicas y 43.000 consultas, de las cuales 18.000 son hospitalarias y 25.000 de atención primaria. Otra cuestión. La Diputación de Valladolid ha presentado en Oporto la Semana Santa de la provincia a través de una apuesta por la cooperación cultural y turística con Portugal. Acción desarrollada bajo el título Douro de Peixao, Semana Santa Rural en Valladolid, España. Para los responsables provinciales, Portugal es de gran interés como mercado turístico.
Un matrimonio de Ávila, y concluimos ya en estas fechas de Navidad con una noticia que nos engrandece, digamos, a la especie humana. Ha recibido 600 euros en efectivo no retirados en un cajero después de que un ciudadano avisara el 22 de noviembre del 2025 y en dependencias policiales de que había encontrado el dinero en ese cajero automático de una entidad bancaria, distribuido en 12 billetes de 50 euros, depositando el dinero bajo custodia policial. Más tarde, funcionarios de la Brigada Provincial de la Policía Judicial se desplazaron hasta la oficina de esta entidad bancaria con el fin de identificar a los titulares de tarjetas que hubieran realizado operaciones de reintegro por un importe de 600 euros de esta forma de billetes, contándose 2 reintegros con estas características, realizados el 22 de noviembre de este año en torno a las 14:30 horas, y que correspondían a un matrimonio residente en Ávila, procediéndose a la entrega de estos 600 euros al mismo. Todo esto ha sido gracias, pues, a esa ejemplar conducta cívica del ciudadano. A tomar buena nota. Muy buena nota también para este comienzo de las fechas navideñas. Saludos y hasta dentro de 7 días. Buenas tardes. Muchísimas gracias, José Domingo, por todas estas noticias. Nos vamos hasta Murcia. La comunidad prorrogará las cuentas públicas por segundo año consecutivo. El gobierno regional publicará estas 2 semanas la orden para extender hasta el 2026 los presupuestos de 2025. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Buenas tardes. Buenas tardes. A lo largo de las próximas semanas, el Boletín Oficial de la Región publicará la orden del consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, por la que se prorrogarán oficialmente los presupuestos generales de la comunidad del ejercicio 2025. Así será la segunda ocasión consecutiva que el Gobierno regional inicie el nuevo año con las cuentas del anterior. Ocurrió lo mismo en el periodo de 2020 y 2021. Cuando faltan pocos días para que finalice 2025, el Ejecutivo no ha aprobado siquiera el techo de gasto para 2026, que siempre es el paso previo para tramitar los presupuestos. Por tanto, las cuentas ni están ni se les espera en un plazo corto. No obstante, desde el gabinete de Fernando López Miras aseguran por activa y por pasiva que las presentarán aunque no tengan garantizada su aprobación. Siempre hemos defendido la necesidad y la importancia de que la región de Murcia cuente con unos presupuestos. La Consejería de Hacienda está trabajando ya en la elaboración de esos nuevos presupuestos y, por tanto, conforme avancen esos trabajos daremos cuenta de los mismos y, lógicamente, se dará la tramitación correspondiente. Declaró el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño. No obstante, la idea de presentar presupuestos responde más a una cuestión de responsabilidad y coherencia que a un verdadero convencimiento de que saldrán adelante. No tendría sentido que un gobierno del Partido Popular que exige a Pedro Sánchez que convoque elecciones anticipadas por su incapacidad para aprobar unas cuentas públicas haga ahora lo mismo. Y de Murcia pasamos a Cartagena, donde después de Año Nuevo, cuando muchos estén todavía, como quien dice, recién levantados de la mesa y hartos de mazapanes y mantecados, será cuando tengan que acudir a alzar la mano a favor o en contra de los presupuestos municipales de 2026. Así lo aseguraron tanto la alcaldesa Noelia Arroyo como el portavoz y líder de Vox en Cartagena, Gonzalo López Pretel. El planning de ambos es que sea la semana de Nochebuena cuando la Junta de Gobierno apruebe las cuentas y que a partir de la siguiente semana, la de Nochevieja, el proyecto se someta al escrutinio del Pleno. Según ratifican ambos, ha sido durante la última semana cuando los dos partidos han rematado los flecos. Así, aunque algo más tarde de lo inicialmente deseado, esperan dar el primer visto bueno a unas nuevas cuentas que ya se hacían de rogar, sobre todo en comparación con las del pasado año, que fueron de las más tempraneras que se recuerdan en la historia política municipal. Y un total de 283 autoescuelas de la región se han interesado por participar en el programa del Gobierno regional para ayudar a los jóvenes a sacarse el carnet de conducir. Esto fue lanzado en el pasado mes de noviembre por el presidente de la comunidad. Cuéntanos, Rafael. Efectivamente, así lo señalan fuentes de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, que destacan la gran acogida que ha tenido esta medida entre los usuarios, ya que las solicitudes de las autoescuelas se producen por la demanda de sus clientes.
De las 238 peticiones tramitadas hasta el momento, han sido ya aprobadas 198, mientras que 40 se encuentran actualmente en el proceso de envío de la documentación necesaria para poder ser beneficiarias. El plazo de presentación ya está cerrado. Una vez que se cierre el listado de autoescuelas participantes, los jóvenes interesados en obtener ayudas para sacarse el carné de conducir lo deberán tramitar a través de estas. La medida, cuyo importe alcanza los 514.000 euros, se centra en la concesión de ayudas económicas a las personas de entre 18 y 40 años, subvencionándose el coste de la matrícula y la tasa correspondiente para la realización del examen teórico. La cantidad máxima es de 200 euros por beneficiario. Las ayudas son válidas para los permisos A, B, C y D. Y esto es todo por hoy. Desde Murcia, un saludo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Pues muchísimas gracias, Rafael Sáez, por todas estas noticias. Finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde se esperan precipitaciones que se concentrarán en la fachada mediterránea peninsular y en Baleares. En el resto del país, los cielos presentarán intervalos nubosos alternando con amplios ratos de sol. En el archipiélago canario predominarán los cielos nubosos con posibilidad de lluvias débiles. En cuanto al viento, les contamos que soplará con intensidad en Canarias y también en el noroeste peninsular. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Mañana jueves amaneceremos con nieblas en buena parte del país. Durante la jornada predominará la nubosidad en el noroeste y oeste peninsular, así como en ambos archipiélagos, mientras que en el resto del territorio los cielos estarán más despejados. En Galicia llegarán precipitaciones en la segunda mitad del día que podrán ser localmente intensas. El viento soplará con fuerza en Galicia y en el resto del norte peninsular. La mar estará muy alterada en la costa gallega y cantábrica, donde podrían alcanzar los 7 metros. En cuanto a las temperaturas, les comentamos que descenderán ligeramente las mínimas, mientras que las máximas se mantendrán sin grandes cambios. Esto es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Marta Troyano, Rocío García y Javier Pérez, y se lo hemos contado Natalia Otero de Bustos y José García. Tendrán más noticias esta noche a las 10, las 9 en Canarias. Buenas tardes. Informativos de Radio María.